Bien, seguimos amigos en Sin Hilo en esta noche ya de los últimos programas del mes de agosto, con un tema que abre este bloque y que bueno, fue de muchísimo impacto aquí en la ciudad de Puerto Madryn, que aparte trascendió por todos lados, estuvo en el centro, estuvo en el muelle. Estamos hablando del hundimiento del buque Repunte, esta tragedia que impactó en el mundo de la pesca y que vamos a abordar hoy porque están visitando nuestra zona el titular de la Asociación de Capitanes de Pesca, Jorge Frías, con su equipo de asesores legales. Y han estado en Rawson en diálogo y haciendo una presentación en el juzgado federal que conduce el doctor Lieral. Así que vamos a conversar con el doctor Carlos Cañón y con Jorge Frías. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, en principio, lo coyuntural, ¿no? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es lo que vino a hacer la Asociación de Capitanes hoy aquí? Bueno, vino a cumplir con lo que habíamos asumido llevar adelante en el momento del propio siniestro, donde decíamos que pasados los días necesarios para el luto necesario y los análisis previos y demás, proceder con la formalidad que nos obliga y nos corresponde hacerlo de acuerdo a nuestro propio estatuto y manteniendo las formas, y en ese sentido con el consenso de los asesores que a quienes consultamos, el consejo directivo de la asociación que represento, terminamos en la conclusión de hacernos presente en el expediente que lleva adelante el juzgado número 2 y en el día de la fecha hicimos formal esta presentación y poniéndonos a disposición del juez que lleva adelante la causa, sorprendidos, pero a la vez agradecidos de la expresión que nos la impresión que nos ha dejado el juez por su calidez en función de los que nos fue relatando, de su compromiso y de haber mantenido reuniones con los familiares diversas, y la verdad nos llevamos una impresión de alguien que quiere llevar adelante la investigación para poder definir y tratar de concluir en lo que ha ocurrido en este siniestro puntualmente. El doctor Cañón es el asesor letrado. La asociación, ¿en condición de qué se presenta? ¿Cuáles son sus derechos en este caso, si el juez los reconoce? ¿Cuál es la posición dentro de la causa? Sí, cuando la comisión directiva nos consultó qué podíamos hacer el gremio Capitanes de Pesca frente a no uno, sino numerosos siniestros en los cuales los expedientes judiciales terminaban en el archivo, en la imposibilidad de investigación. Nosotros buscamos las posibilidades, y no se trataba de salir a atacar o defenderse, pero veíamos asombrados cómo en una Argentina que va cambiando y ya los familiares de los muertos no se quedan llorando en sus casas la muerte de sus seres queridos, sino que en el caso concreto del Repunte provocó una cosa muy sorprendente en la pesca, que es que las esposas, hijas, hermanas de los marineros y oficiales muertos o desaparecidos, que es lo mismo que duela decirlo, salieron a la calle a pelear. Esto provocó un... No había pasado, digamos, con esta intensidad. No de esta manera. Yo diría que el gremio mira esto con un poco de sorpresa, como tal vez la Unión Ferroviaria alguna vez miró el accidente en Constitución, como muchos habrán mirado Cromañón, que salieron madres a pelear lo que por ahí no hacen los que tienen conducción normal, como en este caso son los gremios, y tratamos de buscar con el equipo de abogados, especialmente el doctor Larroy, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué vía teníamos? Ya que no es querellante. No podemos ser ni querellantes particulares, ni particulares notificados. No deberíamos ser denunciantes. Y bueno, encontramos una figura nueva que la Corte de la Nación en los últimos prácticamente 5 o 6 años ha creado. Es una creación del Poder Judicial, de la Corte de la Nación, la figura del amicus curiae, que es una figura de, en un momento determinado, el juez está muy solo. Este juez federal está muy solo en este momento, pensando de que uno de los posibles responsables de que el buque haya tenido este siniestro es la autoridad de aplicación, porque ya se sabe que el buque algunas cosas extrañas tenía, y sin embargo, esa misma institución que es la Prefectura Nacional Marítima
que por todos los medios de prensa dijo no es nuestra responsabilidad, y sin embargo la ley de navegación dice que es responsabilidad primaria y absoluta de la prefectura habilitar o no habilitar un buque por medidas de seguridad. Este buque que venía con algunas complicaciones porque había sufrido unos cambios no habituales, no normales. Le habían colocado tangones para que pudiera pescar langostino y había estado paralizado un tiempo determinado muy importante, que incluso otra autoridad que dijo no tengo nada que ver fue la Subsecretaría de Pesca de la Nación, cuando Herpes dijo no es nuestra área. Sí, una especie de... Bueno, se lavaron las manos todos. Mano de obra de Dios, digamos. Incluido para nosotros que estudiamos este tema, un hecho muy grave que el ministro de Trabajo, Dietrich, que es el que tiene bajo su responsabilidad directa la formación, capacitación y titulación de los capitanes y hombres de pesca de Argentina, haya dicho no es mi área. Y nosotros pensamos, y a los familiares que lloran y andan por las calles deambulando, que hacen cosas que antes no se hacían, y al juez, ¿qué les quedaba? Entonces decidimos que la figura del amigo Curiae era una oferta que le hacemos a la justicia para que con la experiencia de todos los capitanes de pesca, el gremio en especial, cuando él tenga alguna duda, algo en que reciba dictámenes, diagnósticos, si la búsqueda y salvamento estuvo bien o mal hecha. Alguna cosa, casi como un pericial amistoso, no técnico. Sí, que ya, fíjese usted que la Argentina tiene otro siniestro que es el accidente de aviación del que murieron 3 personas, que durante 60 días ahora hace poquito. El gobierno gastó millones de pesos en búsqueda y salvamento, cosa que no hicieron con este accidente, que más bien fue tratado. Y este avión lo han encontrado hundido, lo están cortando en pedazos para poder hacer los peritajes en tierra. No pasa lo mismo con el buque. Pareciera que en la búsqueda del buque se llegó a un punto de límite, digamos, de no avanzar más ahí. Esto, digamos, ustedes también lo perciben y la idea es generar una suerte de presión para que la justicia avance. La historia y la experiencia nos demuestra que así se ha procedido siempre. Llegar a un punto de porque está muy lejos, porque está muy... Generar una investigación, una búsqueda, hasta que las cosas se van enfriando y después no hay respuesta. Tenemos acá muy cerca el Siempre Don Pablo, un buque que todavía no ha tenido respuesta de ninguno de los sectores que debieran dar estas respuestas, donde también se perdieron 3 vidas, donde también hubo una investigación y todo parece que confluir en el resarcimiento económico que pueden tener los deudos y después todo se diluye en el tiempo. El análisis que se hizo en la Asociación de Capitanes es plantearnos si vamos a seguir siendo parte de esto o vamos a ofrecer una herramienta real para que por lo menos a futuro se puedan evitar estas situaciones o minimizarlas. ¿Los familiares también fueron a la asociación, hablaron con usted? Digamos, ¿hubo también una demanda al gremio que los agrupa? Lamentablemente la relación que hubo con los familiares o con algunos de los familiares no ha sido la mejor, no ha sido la esperada. Es público que han tenido algún tipo de reacción fundada en desmanes, que bueno, uno lo puede tomar como producto del dolor, de la angustia y de algunos impulsos o agitaciones de quienes los rodean, ¿no? Pero bueno, simplemente nosotros nos limitamos a dar cumplimiento con todo aquello que era de nuestra obligación, asistiendo en particular al primer oficial, Arias, que era un socio nuestro, y sin perjuicio también de ser parte de hacer lo posible por todo el grupo humano, ¿no es cierto? Esta fue la relación que tuvimos, dejamos que pasen las cosas y la verdad que solamente queremos trabajar sobre la cuestión de fondo, que no es solamente lo ocurrido puntualmente con el repunte, sino que la cuestión de fondo es que no hay un repunte solo, que hay muchos repuntes más latentes y sobre todo esto es lo que hay que trabajar y por eso nosotros insistimos con la cogestión sin corrernos de las responsabilidades, pero invitando a las partes, esto llámese Prefectura Naval Argentina, sector empresario, sector trabajador, a que todos confluyamos en una mesa para trabajar realmente con la seriedad que amerita esto, ni más ni menos que evitar la pérdida de vidas
para corregir lo que haya que corregir y acabar con esta situación. Bueno, no, me quedo con esto de repuntes latentes, ¿no? Digamos, imagino que por información de los integrantes del gremio hay situaciones, digamos, de riesgo concreto por barcos que están saliendo a navegar sin estar en condiciones. Mira, determinar el riesgo concreto es aventurarse a algo hacer futurología que uno no puede encuadrarse en eso, pero a simple vista cualquier ciudadano común que recorra los distintos puertos de la ciudad, de la Argentina, va a ver, insisto, a simple vista la carencia, desidia en algunos de los buques, el abandono en otros, en las distintas flotas, no solamente en la flota de altura, la flota costera, San Antonio Este, son puertos que son endebles ante la exigencia de la naturaleza y donde la pericia de cada uno de los capitanes y las tripulaciones se pone en juego al máximo. Y esto a veces puede ser también un factor que produzca un accidente, ¿no es cierto? Pero que es una debilidad en los controles de prefectura. No, es una falla técnica. O sea, hay una falla técnica en los controles. La prefectura hace una suerte de confesión. Vos decías, no sé qué palabra quisiste apelar, pero yo soy frontal y digo que lo que hacen las autoridades responsables es lavarse las manos, un acting de Pilato. Y ratifica la propia autoridad, la Prefectura Naval Argentina, pretendiendo responsabilizar a la tripulación y en particular al capitán, pero en realidad cuando ellos practican las revisaciones en los buques, los controles, las verificaciones, terminan haciendo un listado de pendientes. Pendientes que la empresa... ¿Qué es eso? Cuénteme para el que no entiende, digamos. Sí, correcto. Tareas a realizar para reparar, para cumplir con la normativa, con las exigencias técnicas, reparaciones, faltantes, pero esta facilidad que da el pendiente se dilata en el tiempo. Entonces, si la prefectura misma verifica y determina que hay pendientes y deja pendientes en cantidad para que el empresario comience a repararlo a medida que el buque ingresa a puerto, significa que hay una carencia del estado de salud de ese buque. Entonces, lo que se debería terminar en principio acá con los pendientes. Si hay pendientes que deben dejar de ser pendientes y hasta que no se reparan completamente, ese barco no debería estar saliendo. ¿Y eso es una mecánica, una práctica, digamos, que ya se incorporó como normal? Es histórica, porque cuando yo hablo de cogestión, hablo de que todas las normativas que se aplican tanto en la seguridad náutica como en el desarrollo de la extracción de la pesca en el mar argentino fueron puestas en marcha por otros actores que no somos los trabajadores. Los trabajadores nunca hemos tenido participación para tomar decisiones sobre estas cuestiones, seguridad náutica, cómo, dónde, cuándo y con qué pescar. Entonces, los responsables son las autoridades de competencia, Prefectura Naval, su Secretaría de Pesca, porque de los éxitos y de los fracasos, entre ellos las muertes, de esta industria, los responsables son quienes la desarrollaron, quienes generaron las normativas de seguridad náutica, quienes las verifican, quienes las controlan, quienes las sancionan, porque Prefectura Naval hace todo. Exige, verifica, sanciona y también obviamente cobra las multas que se le aplican a los trabajadores y a las empresas. Entonces, nosotros no podemos hacernos cargo de algo que nosotros mismos no decidimos. Entonces, al referirnos a cogestión, nos referimos a esto, a que nos pongamos a trabajar para actualizar esas normas que son antiguas en muchos casos. Nosotros nos hemos presentado en reiteradas oportunidades a la prefectura para tratar estas cuestiones, seguridad náutica, el tipo de balsa salvavidas y elementos que la misma contiene de acuerdo a los cambios climáticos, a la zona de pesca que cada vez son más patagónicas y con lo cual las aguas son más frías. Una serie de características en la cual nosotros quisimos hacer nuestro aporte, pero lamentablemente la letra fría de lo que ya está escrito parece que es inalterable. Doctor, ¿hay algún delito que se está configurando aquí con la información que el gremio tiene o sus asesores? ¿Hay algún tipo de delito de tipo penal, de tipo civil? Que depende obviamente de pruebas, ¿no? Y de constataciones, sí. Pero con los datos que seguramente han ido... Es aventurado decir eso, pero es claro que acá ha habido irregularidades, es claro que ha habido. Si llegan al nivel de delitos, que sería violación de deberes, si son funcionarios, la investigación lo va a decir. Sabemos que el juez
Hasta ahora han llegado al casco, la prefectura ha hecho informes y la Armada Nacional también sobre el estado del casco, que les permitiría pronto hacer una pericia. Pero el tema es, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué esa pericia no se hace con la nave en tierra. Si un avión, por decir, enterrado en un pantano, como es el que estamos mirando de toda esta semana, puede ser sacado a pedazos, rearmado en tierra y puesto. ¿Por qué no pasa con la Marina lo mismo que pasa con la aviación? Hay una desigualdad de trato, pero a mí me gustaría, para que el televidente entienda cuál es el objetivo de Jorge Frías, decir una cosa que él no puede decir, por lo menos así, suavemente, que es que estamos trabajando con alguien que sabe de lo que son los naufragios, porque Frías es una víctima de un naufragio aquí en Bahía Camarones. Él salvó su vida, después de 1 hora y media en el agua, pero su hermano murió a su lado. Y él pudo ver después que la balsa salvavidas del buque en el que naufragó estaba vencida. O sea que obviamente que no terminó en nada como casi todos los naufragios, porque los jueces no tienen, primero que no saben, no conocen, y segundo no tienen quien los auxilie. Ahí aparece esta figura que propone es la razón por el amigo Escurial. Decir, bueno, vamos a ver cómo podemos colaborar para que el juez entienda un poquito más qué es navegar, qué es salir, qué es habilitar un buque, qué pasa cuando un buque está 1 o 2 años parado y lo rehabilitan así nomás sin mirarlo, que la prefectura diga no tengo gente para inspeccionar. ¿Y eso cómo opera, Carlos o Jorge? ¿Hay unas presentaciones formales, se los convoca formalmente, se hace de manera más informal como consulta? La Corte reglamentó esta figura, la reglamentó, es muy novedoso. Inclusive hace poco la leímos en todo el país, a Margarita Stolbizer fue invitada como amiga del tribunal para hablar sobre un tema de investigación de lo que todos sabemos. Está reglamentado, esta figura no es parte en el juicio. El juez, cuando va a dictar sentencia y puede tener algunas dudas sobre las pericias, los hechos que él ha podido lograr captar con la declaración de los sobrevivientes, el barco que construyó rápido, si él tiene alguna duda puede recurrir a alguien, un desinteresado experto en el tema, que lo ayude a entender mejor. Sería esta más o menos la figura. Pero eso se formaliza, digamos. Hemos presentado un escrito hoy al juez pidiéndole que nos tenga como parte del expediente como amigo Escurial. ¿Y él debe resolver si acepta esa petición o no? Él tiene que resolverlo. Él puede decir, no me hace falta, yo sé lo suficiente de todo esto como para... O su opinión no es desinteresada, puede decir cosas. Sí, también pienso que es un reconocimiento también al gremio como que tenga la información suficiente para poder asesorar a un juez. No, nosotros creemos que si realmente los principales sospechosos de tener algún grado de responsabilidad en habilitar este buque para que salga a pescar, que es la Prefectura Nacional Marítima, al menos aparece como un poco no del todo serio, que sea la que está investigando. Y he mirado el buque y si va a descubrir que el buque no debía salir, la pregunta que se va a hacer mucha gente, sobre todo los familiares de los muertos, es: ¿la información es desinteresada o no? Sí, que a veces es la sospecha que tienen los familiares que cuando están en la hacen calle su reclamo andando. Público. No han estado aquí en el canal, digamos. No. Esa sospecha la que tienen. Sí, ¿no? tan ha llevado a que un hombre de la prefectura importante, el responsable del Mar del Plata, haya dicho de que la prefectura no tiene responsabilidad porque no puede hacer inspecciones y que los responsables son los capitanes. Esto Claro, es cosa eso que ha también pasado. para el gremio ha sido... Sí, la verdad que doloroso. fue algo desatinado por parte del prefecto, con el cual manteníamos un diálogo muy bueno. Creo que como es una expresión periodística, quizás él se sintió apremiado ante alguna pregunta y es lo que exclamó, pero después no se esforzó por corregir esto o morigerar. La cuestión de la prefectura es que es juez y parte. Dispone, controla, sanciona y cobra. Entonces es muy difícil lo que explicaba el doctor. Sí, que se investiga a sí misma en definitiva. Claro, que la conclusión final realmente nos dé la satisfacción que esperamos. Por lo pronto siento que como gremio tienen dudas de mínimamente... No, claro, por eso depositamos absolutamente nuestra confianza en la justicia y en particular en el juez, que tuvimos oportunidad de conocernos hoy, que nos dio esa sensación de que va a investigar realmente a fondo y que va a recurrir a todas las herramientas que pueda para dar una respuesta concreta
por el caso ocurrido y a los familiares en particular, porque al escuchar las expresiones públicas donde un ministro de Transporte dice que no es su área, como relataba el doctor, donde el subsecretario de Pesca dice que no tiene nada que ver con la seguridad náutica, pero sin embargo en este hecho puntual hay algo que no se debe perder de vista, que es la inclusión de los denominados portones. Para que el televidente entienda, son esos brazos laterales que se ponen en los buques para poder pescar el langostino con 2 redes pequeñas. Y esto es un punto a tenerlo en cuenta, porque algunos relatos, sin que conozcamos claramente el expediente, hablan de que la balsa salvavidas que se arrojó como una alternativa para salvar la vida pudo haber sido dañada por este tangón. Entonces, creo que amerita un análisis profundo sobre esta cuestión, cuando justamente un buque que por más que fuera viejo, vetusto y maltratado y mal mantenido, durante, no sé, 30, 40 años estuvo navegando y ha enfrentado muchos temporales de este tipo, y por ahí no hay que analizar que no es tan casual que naufragara ante un cambio en su estructura. ¿Tuvieron en algún momento el gremio alguna denuncia? Y en segundo lugar, el hecho posible de que la balsa haya sido dañada por este mismo elemento. ¿En algún momento algún integrante previo a la tripulación, alguien puso una alerta al gremio o a otro marinero o a otro oficial de la situación del repunte, que tenían dudas, que no estaba bien? Volvemos al punto. Por un lado, el capitán no era socio a la asociación de capitanes, pertenece al centro de patrones. Desconozco las acciones que ha llevado adelante el centro de patrones en función de este hecho. Pero la cuestión de fondo es que cada vez que un capitán puede ponerse en ese plano de alertar, denunciar, termina siendo sancionado. Recientemente tenemos otro caso del buque Miss Patagonia, por la empresa, perteneciente a la empresa Contesi y al grupo Contesi, donde se va a generar sin dudas una situación no deseada con este capitán que de pronto realizó exposiciones en la prefectura, que prefectura no las quiso tomar, a sus dichos, que termina realizando una exposición en la justicia. Bien, esto es lo que hace muchas veces difícil que un trabajador se exponga sabiendo que probablemente tenga que dejar el trabajo. Insisto, creo que no hay que poner al trabajador de manera individual en estos hechos. Hay que sentarse a trabajar en una mesa con seriedad, mirando para adelante y dar solución para que estos hechos no pasen. ¿Hay algún otro hecho similar del sector pesquero, o en el caso de capitanes, se ha presentado en alguna causa o es inédita esta presentación con ideas de hacer otras? Nosotros estamos aún en la causa del siempre Don Pablo. Nosotros, ¿con esa condición de No. Nosotros nos hemos hecho presente en ese caso a través de disponer un perito, un ingeniero naval, que hizo un relevamiento de toda la flota. A través de ese mecanismo nosotros fuimos parte del expediente, pero vuelvo a repetir, está durmiendo el... Ya se hizo el peritaje y todo y no pasó nada. La realidad es que el barco Siempre Don Pablo está al costado del puerto del río Chubut y las cosas no pasó más nada. No han tenido respuesta alguna. Les agradezco la visita, quería charlar un rato más con Jorge de la realidad del sector, los tiempos se nos van un poco, pero bueno, era un tema que en Madrid impactó mucho, sensibilizó mucho y en otros puertos imaginamos que también. Así que gracias por la visita y por la información. ¿Puedo sintetizar de que el milagro del oro rojo que el langostino da la respuesta a que en realidad, claro, que me querías hacer? Mientras haya langostino, podemos hablar que por lo menos la flota está capturando y hay otra etapa que es si ese producto se procesa fresco o congelado, es otra discusión, pero por lo menos la flota está operativa. Y dos palabras de la política pesquera nacional con este cambio de gobierno desde el sector. Dos palabras que no existen, ¿no? No existe. No hay política de Estado. Bueno, ahí tengo 5, no hay política de Estado. Es histórico y ante buenas intenciones, si se quiere, del gobierno actual de ponerse a trabajar en ese sentido, sigue sin existir. O sea, no hay voluntad. Base que un subsecretario de Pesca con la máxima responsabilidad dice que no tiene nada que ver con la seguridad náutica ante la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando de que la política de Estado... ¿Está todo igual o está todo peor? Está todo igual. Es haber puesto en marcha cambios para seguir haciendo lo mismo. Con eso creo que es suficiente. Pero más disimulado.
¿Eh? El más disimulado. Bueno, ya nos situó esta situación Austin acá cuando estuvo visitándonos de lo que es ahora provincia de Buenos Aires y sus funcionarios y demás respecto a la pesquería del país, ¿no? El impacto que tienen. Gracias a los dos por la visita, se nos ha ido el tiempo. Gracias. Muy amables. Gracias. Hacemos la pausa nosotros, amigos, y en breve seguimos. Gracias.